Hola, buenas. Bueno, es un placer para mí poder compartir este momento y me gustaría empezar orando y pidiéndole al Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me das compartir un pensamiento, Señor, algo que me estás hablando al corazón, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú suplas, Señor, mis carencias, Señor, a donde no llego yo, Señor, que pueda ser tú, Señor, tocando, Señor, el corazón, Señor, del que esté escuchando, Señor. Si hay alguien necesitado, Señor, que tú puedas estar hablando, Señor, al corazón, Señor. Gracias, Señor. Pongo en tus manos este momento, Señor, y te pido, Señor, que suplas lo que mis fallos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo he estado estas semanas atrás, los pastores nos recomendaron que veamos escuchemos y veamos una predicación de Robert Morris, y la verdad es que esta semana el Señor me ha estado hablando sobre esto y la predicación se llama Tómate un día libre. Qué guay, ¿no? Está basado en Éxodo 16. Bueno, son varios los versículos, pero empieza en Éxodo 16, 23. Dios enseña a reposar. Luego Él da 5 puntos basado en Éxodo 20. Está el primero, 28, que viene a ser el cuarto mandamiento, que es el mandamiento de reposar. Tenemos que reposar un día a la semana. El segundo punto que le explicaba, que él desglosaba, era le llamó al título testimonio, basado en Éxodo 31, 14. Dice que los judíos al hacer el reposo daban lugar a que las demás personas que no pertenecían al pueblo de Israel preguntasen qué era esto del reposo, porque por lo visto en la antigüedad no existía esto de parar un día y reposar. Entonces por eso era testimonio, porque le daban pie a testificar sobre el Creador, sobre Dios, y les daba pie a esto, ¿no? A los judíos a poder testificar de Dios. El reposo es tomar un respiro, ¿no? Él explicaba que durante 6 días Dios estuvo exhalando la palabra de creando los cielos, la tierra, todo, ¿no? Entonces Él exhalaba hablando, ¿no? Y el reposar es como cuando respiramos, y era como un tomar un respiro, cargar las pilas para una nueva jornada. Luego el punto 3 era Dios se toma muy en serio, le tituló, Dios se toma muy en serio. Esto está basado en Números 15, 32. La severidad de Dios. No debemos trabajar un día a la semana, no debemos hacer nada de lo que esté relacionado con nuestro trabajo, hay que descansar. No ser legalistas, si hay una urgencia, remediarla, pero no dejar de tomar un día. No es tan importante qué día es de la semana, pero sí organizar y apartar un día. Siempre hay excusas, siempre surgen cosas para que no nos tomemos ese día de descanso. Entonces por eso Él nos invitaba y a la reflexión de realmente organizarlo y ponerlo en nuestra agenda. El cuarto punto es reposo. El reposo no guardado se acumula. ¡Wow! Esto está en Segunda de Crónicas 36, 20. Cada 7 años había que dejar un año reposar la tierra. Hay estudios que dicen que esto es así. Si trabajas 6 años y dejas un año reposar la tierra rinde al máximo. El pueblo de Dios estuvo 490 años sin reposar. ¿Tú qué crees? ¿Habrían pensado que habían salido con la suya? Esto de no tener que guardar ese año, porque Dios no dijo nada en 490 años, entonces se pensaron de que Dios ya no les iba a decir nada ni los iba a amonestar por este tema, pero no fue así. Dios mandó un ejército que los llevara cautivos durante 70 años, y 70 años es exactamente lo que le debían, el descanso que le debían a la tierra. La tierra
tendría que haber descansado en esos 490 años 70 años. Pues fue exactamente el tiempo que Dios permitió que el pueblo de Israel esté cautivo. Dios quiere que disfrutemos. No es un castigo el descanso, sino que es un tiempo que te debemos apartar para estar con Dios, para estar con nuestra familia, para hacer cualquier cosa que no sea trabajar. Luego habló del quinto punto, que decía que Dios creó el reposo para nuestro beneficio. Marcos 2:27. Es un regalo de Dios el descansar. Dios quiere que reposemos y que a la hora de servir en su obra tengamos los 4 tanques llenos de nuestro ser, el mental, emocional, físico y espiritual. Si no descansamos un día de la semana, decía él, morirás. Wow, a veces lo miras y dices, bueno, qué exagerado, qué dramático, pero no, él contó su testimonio, cómo él estuvo casi para morirse y Dios le mostró, ¿no?, que tenía que descansar, que era el motivo por el cual él estaba en ese lugar, en el hospital, enfermo. Y aquí viene el pensamiento, ¿no?, que he querido leer un poco más y quiero desglosarlo un poquito, esto de los 4 depósitos. Si mal acabo diciendo en la predicación que sigamos pensando en esto, y la verdad es que el Señor me ha seguido hablando. Y antes que nada deciros que esto es algo que Dios me está hablando a mí, que no es algo que yo ya he conseguido, que yo ya he logrado ya, sino que es algo que Dios me está hablando, me está amonestando, me está inquietando a pensar y a hacer, ¿vale? No quiero que penséis que yo lo tengo esto conseguido ya, sino que yo también estoy en esta meta, ¿no? Para poder servir a Dios y realizar la obra que Dios nos encomienda es imprescindible tener estos 4 depósitos llenos o en orden. No podemos hacer bien nuestro trabajo con los depósitos a medias, o a veces los tenemos bajo mínimos. Esto es una realidad. A veces ni a medias los tenemos los depósitos. Estamos cansados por el día a día, por los problemas del trabajo, de la familia, los hijos, tantas cosas que a veces nos tienen agobiados y sin tener estos depósitos a tope. Y el primer depósito sería el mental, y yo he buscado un poquito en el diccionario y tal, y nos dice que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, bueno, y otros, ¿no? El cerebro es un órgano que hay que cuidar, alimentar y darle descanso. A veces no somos conscientes que es un órgano y que como no puedes un bíceps cargarlo, la gente que va al gimnasio tienen una tabla y tienen que cada día hacer una parte del cuerpo. Tú no puedes cargar la pierna a tope porque se termina atrofiando, entonces hay que darle descanso. Eso lo tenemos claro todos, que a los músculos hay que darle descanso, pero a veces no nos damos cuenta que nuestra mente, nuestro cerebro también necesita un descanso. Es muy importante tener nuestras ideas en orden, buscar a Dios y pedirle que Él guíe nuestras vidas. Es muy importante que Dios nos revele quiénes somos y cuál es su propósito para nosotros. Aferrarnos a ese propósito. El Espíritu Santo quiere tener relación con nosotros. Él puede y quiere guiarnos en todo momento. En Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios tiene el control y sabe que necesitamos de Él, necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a organizar nuestra mente. En Salmos
139:23 dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pensamiento que en ti persevera, pensamientos de Dios, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Dios sabe que nuestros pensamientos son malos y nos equivocamos muchísimo. Muchísimas veces nos equivocamos. En Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Otro de los depósitos que tenemos en nuestro ser es el emocional. Muchas veces nuestras emociones nos juegan malas pasadas. No podemos salir de nuestro estado de ansiedad, más con ahora, con lo que estamos viviendo en casa. Hay tantos motivos que nos crean ansiedad. Y la ansiedad, la depresión, el negativismo, la tristeza, la arrogancia, la falta de perdón, envidia, celos, cuántas emociones tenemos, ¿no? Que no son correctas, que ocupan un lugar que no le corresponde, y que Dios nos quiere hacer libres de toda esa carga, de todo ese peso. Entramos muchas veces en un bucle y nos cuesta mucho salir de esa manera de pensar y de hablar. Yo he puesto dos preguntas, ¿no? ¿Te ha pasado o te has dado cuenta que hablamos mucho o casi siempre estamos hablando de lo mismo? ¿Que no puedes dejar de pensar en algo? Ese pensamiento termina gobernándote. Cuando ese pensamiento malo viene a nuestra mente, sea sexual, algo negativo, un pensamiento del enemigo, tú no puedes controlar ese dardo que te manda el diablo. Es imposible, tú no lo puedes controlar, no depende de ti. Pero lo que sí puedes controlar es no seguir pensando, no regodearte en ese pensamiento, no darle lugar en tu vida a eso. Si es un pensamiento negativo, repréndelo en el nombre de Dios. ¿Qué te va a pasar? Siempre vienen pensamientos en plan que te va a pasar algo malo a ti o a tus hijos o a alguien de tu familia, o que no vas a llegar a final de mes, o que el dinero que estás ganando, tantos pensamientos que no son de Dios, tantos pensamientos que pueden gobernarnos, nos pueden controlar, nos pueden amargar. Jóvenes que están esperando una pareja y pasan los años y no viene esa pareja, esa persona que Dios tiene, pueden empezar a pensar que se van a quedar solos, o ahora que hay tan poco trabajo para los jóvenes que piensan que no va a venir trabajo si nadie trabaja. Todos estos pensamientos dan lugar en nuestra vida a lo largo del día y nos pueden arruinar. Un pensamiento malo o un miedo, etc. ¿Cuántas veces nos cambia el resto de nuestros días? Cuando viene un pensamiento, le hemos dado lugar a un pensamiento y le seguimos dando vueltas, ¿cuántas veces nos arruina el día? Yo quiero decirte que no es la voluntad de Dios que te quedes en esa situación. El diablo quiere que tú estés en esa situación, quiere que estés en un pozo de desesperación, de desánimo, de temor, de ira, cualquier cosa que te haga mal. Cada uno sabe. La pena propia es un pozo, sentir que nadie está peor que tú es un pozo. Los hermanos de José lo tiraron a un pozo y él terminó en un palacio. El propósito de Dios es que salgas del pozo. Dios nos quiere mostrar por su palabra cómo salir de ese pozo. Muchas veces oramos para que Dios nos saque del pozo de una manera milagrosa, y tal vez lo que Dios quiere es enseñarte a salir tú mismo del pozo. José tuvo que pasar muchas cosas y la mayoría malas antes de llegar al palacio.
Seguramente cuando vio que le tiraban una cuerda para salir de ese pozo, no se pensaba que lo que le iba a pasar. Sería vendido, engañado por sus hermanos. Tal vez nosotros en su lugar podríamos pensar que Dios nos abandonó. Mira todo lo malo que me toca vivir. Pero Dios conoce la historia completa de nuestras vidas. José se aferró a Dios y fue excelente en su confianza en Dios. Hay mucha diferencia entre las obras de la carne y las obras de Dios. Él claramente en su palabra nos dice que no nos envolvamos en las obras de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Cuántas veces estamos viviendo cosas que no nos conviene, hablando cosas que no nos edifican? Y luego sentimos que Dios no nos escucha, o que estamos fríos o apáticos con las cosas de Dios. La ayuda de Dios siempre la tenemos. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos. A José le tocó vivir paso a paso. Nosotros conocemos desde elevándonos en el tiempo, conocemos la historia completa de José. Pero ¿qué habrá pasado por su cabeza cuando estaba ahí? Pasó la noche en un pozo. Cuando pensó que lo habían venido a buscar sus hermanos, que era una broma, y cuando salió de ese pozo, cuando vio que lo apresaban y lo agarraban y se lo llevaban, lo que habrá sentido ese hombre. ¡Qué desesperación! Lo vendieron como un objeto, como un animal. Hizo todo bien, todo perfecto, empezó a trabajar en una casa, encontró favor, Dios lo siguió usando porque en él no hubo despropósito a Dios, él siguió aferrándose a las promesas que Dios había traído para su vida, esos sueños que Dios le había dado, es lo que le daban las fuerzas para seguir, porque él creyó en Dios, él le creyó a Dios. Aún así, todo el mundo se quedaban maravillados de José, hasta la mujer de su jefe, tal es así que al final quiso acostarse con él y él tuvo que correr. ¡Wow! Este hombre era excelente, José, y acabó en la cárcel, tanto tiempo olvidado en la cárcel. Pero como él siguió aferrado a las promesas que tenía de parte de Dios, Dios al final lo convirtió en el hombre del propósito de Dios, el hombre para el cual fue llamado, porque él supo esperar, él supo por confiar en Dios y acabó siendo un hombre de muchísimo éxito. Acabó en el palacio, nada más y nada menos. ¿Cuál es la manera de salir de tu pozo, en el pozo que tú te encuentras? Pues ahí nos vamos al tercer depósito, que es el espiritual. Cuidando y llenando nuestro depósito espiritual, pasando tiempo con Dios, leyendo la Biblia, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Es la manera que tú podrás salir del pozo que te encuentras. Yo hubo una época en mi vida que estaba muy triste por cosas que había vivido, errores que había cometido. Y era una época que yo era transportista y me pegaba, imagínate, horas y horas solo en una furgoneta. Y yo dejé rienda suelta a mis pensamientos. Y el diablo se cebó conmigo. El diablo me quiso arruinar, y me venían pensamientos horribles, pensamientos de ojalá me tenga un accidente. Y un día Dios me sacudió en el espíritu y me dijo, no, este no es el propósito que yo tengo para ti. Sal de ahí, agárrate a mí. Y tuve que pasar
no me sacó de una manera milagrosa de mis problemas. Tuve que seguir viviendo el día a día, y a día de hoy sigo pasando cosas, pero quiero decirte que Dios sabe cómo acaba tu historia, cuál es el propósito con tu vida. Sigue confiando en Dios. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios? Como pueblo, personales, como familia. Después hay otro depósito, que es el físico. Tenemos que cuidarnos, darnos algún capricho, pero privarnos de muchos otros. Y está claro que yo no lo llevo del todo bien porque estoy bien gordito. Tengo que cuidarme más y es algo que el Dios me está demandando también. El cuidar mi cuerpo, cuidarme físicamente. Pero cuidarte físicamente embarca muchas cosas. ¿Cuántas cosas hacemos que no cuidan nuestro cuerpo? Y te quiero dejar dos frases que yo siempre apunto en mis agendas, y cuando las acabo las vuelvo a copiar. Hay una frase que me encanta, es: la luz siempre vence a las tinieblas, así que lo positivo vence a lo negativo. Vence lo negativo los pensamientos negativos con pensamientos de bien. Vence que en tu boca no haya palabras negativas sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu país, sobre lo que nos toca vivir, sino que vénselo con palabras positivas, de bien para tus hijos, de bien para tu familia, de bien para tu trabajo, de bien para tu economía, de bien para tu cuerpo. Y la otra frase es: los hijos de Dios podemos estar mal un tiempo, pero no por todo el tiempo. Dios tiene propósito con tu vida. Dios quiere sacarte. Si estás en un pozo, quiere sacarte. Ahí tienes la mano extendida de parte de Dios. Dios te ama. Así que aférrate a Dios. En este tiempo especial que estamos viviendo, no sé si tú estás trabajando o no estás trabajando, pero es un tiempo especial. Aprovecha de buscar a Dios, de estar con tu familia. Pues nada, era esto lo que quería compartiros. Que Dios os bendiga y espero que haya podido ser de bendición. Un abrazo, chao.